Pues primero decir que nosotras no somos minoría, ni como pueblo ni como mujeres, somos las mayorías. Y son esas mayorías desde donde nos vamos a parar, mayorías excluidas, mayorías violentadas, mayorías expropiadas en su condición humana. Y es desde ahí donde vamos a impulsar la necesidad de parir una política que se pone al servicio de la vida. Efectivamente hay desafíos muy grandes y uno de esos desafíos es hacer que Colombia crea en la necesidad de una política para la vida. A muchos nos hicieron creer que la política no se metía con nosotros, que la desgracia en la que vivimos muchos pueblos y comunidades es responsabilidad nuestra, que la desgracia de la guerra de alguna manera es nuestra responsabilidad y no la responsabilidad de unos mezquinos que decidieron condenarnos a vivir en medio de la guerra y la violencia, y además de las necesidades básicas insatisfechas en este país. Entonces creo que el gran desafío es hacerle creer a las comunidades, hacerles ver más que creer, hacerles ver en que la política sí se mete con nosotros, con los pueblos, con la gente, con los niños, con todo el mundo, y que hoy hay la necesidad de participar porque tenemos un poder como pueblo, un poder que viene desde la raíz, y en ese ejercicio democrático tenemos que hacer que ese poder en términos del voto pues tenga una eficacia, que sea una forma de transgredir esa historia de la hegemonía política de nuestro país, y desde ahí yo creo que nos vamos a parar a impulsar esta candidatura. Por supuesto, creo que hay que romper con paradigmas porque pues nuestra sociedad no está acostumbrada y no la acostumbraron en estos 200 años que tenemos de república a pensar que una persona empobrecida, una persona afrodescendiente y menos si es mujer, tenga la capacidad para liderar un país como el nuestro. Si hay quien puede mostrar cómo hacer la paz en este país, son los pueblos que han vivido la violencia histórica y estructural, y desde ahí yo creo que tenemos mucho para dar y mucho para hacer. Romper con el racismo, romper con las formas patriarcales en cómo se define la política. Cuando a mí me preguntan cuál es su programa ahora, y no es porque no tengamos propuestas, pero cuando me lo preguntan a mí y no se lo preguntan a otros candidatos cuál es su programa ahora, cuando debería estar en un programa ahora en construcción, y no en construcción individual en un escritorio, sino en construcción colectiva, porque este es el momento de los pueblos y es desde los pueblos que construimos. Pero cuando se pone esa visión, y es la visión patriarca de que unos dirigentes políticos mandan y el pueblo obedece, y no, yo creo que eso es lo que queremos transgredir y cambiar, y que sea el pueblo quien tiene la voz principal y que sea el pueblo quien ordene, y los políticos o dirigentes o líderes obedecemos. Y yo creo que eso es transgredir con esa forma de hacer la política. Por tanto, el método en cómo lo hacemos debe ser importante en ese caminar. No se piensa que una persona para hacer política tiene que tener los bolsillos llenos de dinero para comprar la conciencia de la gente, y no tener un corazón fuerte y grande para avanzar en proponer, en construir colectivamente con la gente el sueño que todos queremos como país. Nosotros vamos a proponer eso desde acá, y yo creo que desde ahí vamos a caminar, por supuesto, una política antirracista, antipatriarcal, y que ponga en el centro la vida, que cuestione el sistema económico de muerte que no ha permitido dignidad para todos los colombianos y colombianas. Bueno, yo creo que esa es la visión de la gente y yo la respeto, ¿no? Pero son los hechos los que demuestran si estoy preparado o no, y nosotros decidimos hacer este camino y lo vamos a seguir haciendo, y yo creo que es injusto esa postura de compararme con Duque. Ojalá Duque hiciera lo que nosotros hemos hecho por tantos años. Sí, ojalá hiciera lo que nosotros hemos hecho por tantos años, seguramente tendríamos de verdad un gobierno muy distinto. Esa visión de ustedes no saben, ustedes no conocen. Es una visión colonial y racista,
Así le decían a la gente negra desde la esclavitud, porque le quitaron sus capacidades, porque le negaron las capacidades. Y bueno, eso de decir que no tenemos capacidad es parte del racismo histórico, porque yo no soy sola. Yo hago parte de un pueblo que ha venido resistiendo a todas las opresiones de violencia histórica y hemos demostrado la capacidad de resistencia y hemos demostrado la capacidad de transformación y de acción, de gobierno propio, de gobierno comunitario, de tejer y transformar el tejido social en este país desde lo comunitario. Creo que nuestras acciones han demostrado que somos capaces de eso y de mucho más. Así que lo que tenemos es ganas de gobernar este país de manera colectiva, porque nosotros no nos pensamos en individuo y si bien digamos, la estructura del Estado establece que uno tiene que pues poner la cara para gobernar. Yo creo que no, nadie gobierna solo este país. Por último, decir Mandela. Mandela tampoco nadie creía en la capacidad que tenía y la experiencia que Mandela había tenido en términos políticos eran 27 años de cárcel y llegó a ser el presidente más importante del mundo. Así que yo creo que hay legados ancestrales que muestran que somos capaces y como Mandela muchos otros. Así que bueno, llegó el momento de mostrar nuestra capacidad y yo creo que las ancestras y los ancestros nos prepararon para hacer este camino y lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir empujando. Nuestra apuesta de gobierno, nuestra apuesta de un programa tiene que centrarse en la dignidad humana, en la paz, en detener la muerte, ¿sí? Y en garantizar condiciones de vida digna frente a los derechos básicos que necesitamos como sociedad. Y parar la muerte implica el desafío de detener la guerra en este país. Nosotras como mujeres yo creo que tenemos toda la legitimidad para impulsarlo, sobre todo porque la guerra en este país se ha hecho con los hijos e hijas que hemos parido. Es hora de liberar nuestros vientres de la guerra como lo liberaron nuestras ancestras y ancestros de la esclavitud. Somos las mamás, somos las hermanas, somos las hijas, las que nos matan todos los días, pero también matan a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos todos los días. Esta guerra absurda que no tiene razón. Detener la muerte es una prioridad y eso, por supuesto, no solamente en términos de silenciar los fusiles, sino también en términos de las necesidades básicas insatisfechas. Hoy hay aquí en este país más de 25 millones de personas aguantando hambre en un país que no es capaz de sembrar la comida que requiere su propia gente. Necesitamos comida, necesitamos alimentos, necesitamos cuidar el medio ambiente, cuidar el agua, porque eso no se produce en el supermercado así. Hoy el supermercado no los venda, eso se produce en los territorios. Cuidar la naturaleza es una prioridad para nosotros en ese sentido. Producir soberanía y autonomía alimentaria en tanto no tengamos que importar todo lo que consumimos, yo creo que es una necesidad. Y hoy hay mucha gente en nuestro país, más de 25 millones acostándose con hambre todos los días. Y eso es una cosa que tenemos que resolver. Yo creo que entonces eso implica también las justicias. Yo creo que hay una deuda histórica en términos de la agenda política aquí, es cerrar las situaciones de injusticia que viven ciertas poblaciones. Erradicar el racismo para nosotros es parte de nuestra prioridad y eso implica generar condiciones que permitan que las poblaciones racializadas, discriminadas, pues se les dignifique su humanidad, que vivan en condiciones de igualdad al resto de la sociedad. Hoy se violenta aquí a las poblaciones diversas, se les asesina. Yo creo que entonces cerrar esas injusticias de racismo, el patriarcalismo que está poniendo a las mujeres hoy a morir, sí, nos están asesinando con el feminicidio, yo creo que es una necesidad de trabajar en eso, nos guste o no nos guste, yo creo que la sociedad tiene que caminar hacia allá y esas son propuestas que por supuesto tenemos que avanzar.